Ah, la, la, la. Ay, la, la, la. Por perezosos, porque muchas veces se distraen en tantas cosas que le quitan a usted tanto tiempo de enriquecer su vida espiritual y de volverse un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo, que es un tema que después lo vamos a tocar en otra vigilia, que es ser llenos del Espíritu Santo. Hoy hay muchos creyentes que no están llenos, están débiles, están flaqueando, están como Pedro, que en cualquier momento un demonio los puede zarandear y llevarlos a una condición de decir, yo no conozco a Jesús, ¿quién es ese? Que eso fue lo que le pasó a Pedro. Y que hasta un mismo demonio lo cogió y lo usó. Pero cuando está el don de discernimiento, cuando está el don, entonces uno dice, apártate de mí, Satanás. Y cuando usted tiene el don, tiene una capacidad de ir a un lugar y usted sentir que en ese lugar hay demonios, que la gente en la vida cotidiana dice, ay, aquí como que hay malas energías. Son demonios. Demonios que están en lugares o que están en las personas. A mí nunca se me olvida en una ocasión que una mujer me dijo, Holmen, tú puedes orar en mi casa, es que en mi casa hay como una pesadez, hay algo muy fuerte. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a esa casa, yo le dije, no, en su casa no hay nada fuerte. Lo pesado está en usted. Obviamente ella no me entendió, abrió sus ojos, pero yo sí sabía que un demonio la acechaba a ella y la pesadez venía a ella, no era la casa. A veces el problema no es la casa, es los que están dentro de la casa. Como hay lugares donde sí es la casa, donde dentro de la casa hay cosas enterradas que atraen demonios, porque la brujería es real, porque hay gente que le gusta alborotar a los demonios y atraerlos con brujería, con hechicería, con entierros. Es real todas estas cosas, ¿verdad? Y cuando alguien tiene el don de discernimiento, tiene una capacidad profunda, incluso de decir y saber que en una casa hay demonios, por cosas que hay dentro de esa casa que atraen a los demonios, ¿sí? Hay olores, hay esencias, hay cosas que atraen a los demonios, que tienen que ver con muertos, que tienen que ver con muchas cosas que atraen a los demonios. Entonces, por eso es tan importante tener discernimiento. Ese don, uy, me da una capacidad de entender incluso quién se acerca a mí. Y me pasa constantemente, porque es muy rico cuando uno incluso empieza a conocer qué dones tiene. Y cuando usted tiene el don de discernimiento, usted puede mirar cuando una persona tiene un espíritu dentro y no tiene que estar en la calle echando babasas, sino que usted lo entiende. O cuando lo usa con el propósito de manipularte, desviarte, engañarte del camino en el que Dios nos ha establecido. Cristo, con todos los dones espirituales, lleno del Espíritu Santo. El sueño y el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a un nivel muy productivo, de mucho servicio a través de lo que Dios ha establecido en nosotros con los dones del Espíritu. Entonces el que tiene el don del Espíritu, de discernimiento, sabe y conoce ese mundo espiritual. Es sensible también a los ángeles, ¿no? El que tiene el don de discernimiento tiene las experiencias con ángeles, puede ver ángeles, puede escuchar los ángeles, puede sentir los ángeles. Y de pronto el que tiene el don de discernimiento dice, uy, ya siento ángeles. Y el que no lo tiene dice, "Este está loco, yo no siento nada." El que tiene el don, vuelvo a lo mismo, es algo que va más allá de su humanidad. El que tiene el don de discernimiento, Dios puede hablarle a través de sueños con una profundidad inmensa, ¿no? Con visiones, que también eso es otro tema profundo, que la diferencia entre un sueño y una visión, ¿no? El que tiene el don de discernimientos, aún en sus sueños, es muy sensible. Es muy sensible a los lugares, es muy sensible a las personas, es muy sensible en ese mundo espiritual. eh, es rico tener el don de discernimiento, y más en estos tiempos, donde muchas veces el diablo se disfraza como ángel de luz. Y cuando usted tiene ese don de discernimiento, usted ve cosas que otros no ven, usted entiende cosas que otros no entienden, usted sabe cosas que otros no saben, de lugares, de personas, de situaciones. O sea,
La verdad, los dones son tan importantes, edifican, ayudan, generan realmente una condición en la que nos afianzamos más en nuestra relación con Dios, donde nos deleitamos al poder servir, al poder decirle a alguien, tenga cuidado. En ocasiones uno le dice a una persona, tenga cuidado de tal persona. Ay, pero es que usted, ¿por qué es tan extremista? Si yo no veo nada malo en él es muy lindo, él es muy especial y le sale un psicópata. Pero, pero usted pensó que el que estaba hablando en el don de discernimientos era muy emocional, pero le estaba advirtiendo de que usted tuviera cuidado en esa circunstancia. Ahora, hay situaciones donde Dios va a permitir que usted viva ciertas cosas porque van a traer enseñanzas y aprendizaje. Pero también hay otros momentos donde Dios, a través de ese don, le va a decir a alguien, abra la boca y dígale a tal persona que no vaya a ese lugar porque allá lo que hay es demonios y va a tener una experiencia muy compleja, la cual puede evitar si usted aprende a escuchar a esa persona que tiene el don de discernimiento, ¿verdad? El que tiene el don de discernimiento incluso puede discernir cuando hay lugares peligrosos o personas peligrosas de las que uno tiene que cuidarse, ¿sí? Ese don es un regalo muy, muy especial, el don de discernimiento. Y quiero seguir aquí como concluyendo esta primera parte de los dones. Hay otros dones que analizar que están en otro libro de la Biblia, así que esta es la primera parte de los dones. Así que no se duerma porque esto es interesante. Escuche bien. Entonces, a unos el don de diferenciar entre los espíritus falsos y verdaderos. Eh, Aclaro, el que tiene el don de discernimiento de espíritus puede llegar a la capacidad de saber quién es cristiano y quién no es cristiano. Y alguien que no tiene el don y escucha que el que tiene el don habla lo que estoy hablando, dice, ay, pero eso solamente lo puede conocer Dios. ¿Quién es usted para decir esas cosas? Usted no debería decir esas cosas. Pero como no es uno, cuando usted tiene el don no es usted, es Dios a través de usted el que está hablando y el que está mostrando lo que usted no ve porque no tiene el don de aquel que lo tiene por cuanto el Espíritu Santo se lo dio. Por eso es rico conocer los dones, saber cómo funcionan y conocer qué dones tienen las personas que están en nuestro entorno, ¿no? Porque podrían ser muy útiles en nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien tiene esos dones para una iglesia, es súper importante. Edifica la iglesia, protege la iglesia. Los dones, más allá de servir, protegen, cuidan, restauran, iluminan, orientan, alimentan, hacen crecer, capacitan, preparan, forman nuestro corazón y una mente que Dios quiere que se convierta en la mente de Cristo, en una capacidad poderosa. Ahora escuchen esto. Entonces también está el don de hablar en lenguas. El don de lenguas es un don, incluso hay otra parte donde habla acerca de que hay lenguas angelicales, hay lenguas humanas. Alguien podría ser bautizado por el Espíritu Santo en una lengua. Podría, si es latino, podría hablar inglés o podría hablar ruso. Dios podría, el Espíritu Santo podría bautizar a alguien para que hable alemán sin necesidad de ir a una academia o tener clases. El Espíritu Santo puede colocarle a usted el don de lengua, de lenguas. O podría usted tener unas lenguas angelicales que no tienen que ver con nada humano, sino que son unas lenguas angelicales, divinas, y esas lenguas cumplen propósitos también, de edificar su vida, de edificar la vida de las personas que están en su entorno, y también acompañado de este don está el don de interpretar lenguas. A veces hay personas que hablan en lenguas extrañas y no saben o no tienen como la capacidad de interpretar porque no tienen el don de interpretación. El apóstol Pablo le decía mucho a la iglesia de Corinto que si ellos tenían el don de hablar en lenguas extrañas, que por favor el que tuviera el don de interpretación ayudara a interpretar para que la gente entendiera lo que estaba hablando la persona en lenguas extrañas. Que no es tan sabio, que no es tan edificante cuando alguien tiene el don y habla en lenguas, o todo el mundo habla en lenguas y nadie sabe qué están diciendo.
Y muchas veces hay iglesias donde todo el mundo empieza a hablar en lenguas, incluso muchas de esas lenguas no son lenguas del espíritu, son lenguas humanas, aprendidas de las emociones, de la necesidad de querer hablar en lenguas, porque hay gente que incluso termina hablando lenguas igualito a su pastor o a su líder, y terminan hablando cosas que uno dice, eso nada tiene que ver con el espíritu, eso son lenguas de la propia carne, de sus propias emociones, pero no son lenguas del espíritu. Y siempre he pensado que esas lenguas del espíritu tienen un mensaje, tienen una información para edificar mi vida, no para enloquecer ni para confundir, sino para traer entendimiento y revelación, y que incluso para que alguien que no crea pueda creer en lo que realmente Dios quiere transmitir a través de ese mensaje y de ese conocimiento. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice que todos empezaron a hablar allí en lenguas, pero los que estaban allí dice que entendían las lenguas que estaban hablando, entendían, ¿sí? Hoy hay gente que habla en lenguas que no les entiende nadie, ni ellos mismos las entienden, y las hablan eh, pensando que son más espirituales. Y vuelvo y repito, no porque alguien tenga dones es más espiritual. Esas habilidades son importantes, pero alguien podría tener estas habilidades y tener una vida de desobediencia y esos dones se vuelven irrevocables. Por eso es demasiado importante los dones, pero acompañados de obediencia, acompañados de formación, acompañados de mucha enseñanza y en pos de entender cuáles son esas experiencias en las que Dios quiere que yo pueda servir, ¿verdad? Servir. O como maestro, o como maestra, o como una persona que tiene esa capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo y que constantemente está ayudando a las personas que están en su entorno. El servicio no está ligado solamente a cuatro paredes de una iglesia. Los dones los dio el Espíritu Santo a los apóstoles y a los creyentes para que estuviéramos en el diario vivir. Hay gente que se vuelve muy religiosa y que cree que debe estar en una iglesia sirviendo con sus dones, pero los dones están en pleno avivamiento cuando usted está en la calle, en el día a día, ahí en su oficina, en su trabajo, en su negocio, cuando usted empieza a servir, a compartirle a la gente, a que las personas conozcan de Dios a través de esas habilidades que Dios ha colocado a través del Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo. Aclaro lo siguiente. Entonces, es importante hablar en lenguas, pero es importante entender las lenguas, ¿verdad? Es importante. Y Pablo hace entender a través del Espíritu Santo que si usted no tiene el don de interpretar las lenguas, entonces a la hora de hablarlas es mejor que las tome más para un tiempo privado, en una oración más íntima, y donde usted le diga incluso a Dios que le haga entender a través de ese tiempo de oración eso que el Espíritu Santo le está comunicando a través de ese don de lenguas. Entonces, dice, aquí termino en esta parte, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu Santo, dando a cada uno o dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Entonces el tema de los dones y de recibirlos es de una manera muy soberana del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da a quien le parece. Aclaro, a quien le parece y conforme los propósitos que el Espíritu Santo quiere cumplir con cada persona. Ahora, para crecer en el entendimiento de cuáles son los dones que yo tengo, es demasiado importante analizar lo que he compartido. Siempre he pensado que cuando uno empieza la vida cristiana o cuando uno empieza este camino, uno es muy neófito, muy nuevo.